El empresario que pidió limosna. —¿Usted qué hace aquí pidiendo pan como un mendigo? —le gritó don Roque, escupiendo al suelo a 1 metro de él, con la furia seca de quien se siente estafado por la vida. Ezequiel no respondió. Sentado en el borde del canal de riego, con la camisa abierta y el rostro cuarteado por el polvo y el sol, apretaba contra su pecho un atado de papeles húmedos, casi deshechos. Escrituras, certificados, pagarés vencidos. Su barba, antes cuidada, le caía desordenada como el trigo sin cosechar. A un lado, su zapato izquierdo no tenía suela. Don Roque bufó, se bajó del caballo de un salto y con pasos duros se acercó a él. —¿No te da vergüenza volver acá, después de todo lo que hiciste? Todo comenzó 5 años atrás, en el corazón de La Rinconada, una pequeña comarca de campos infinitos donde el viento silba verdades que nadie se atreve a decir en voz alta. Ezequiel Luján regresó al pueblo como se vuelve de una guerra, triunfante, altivo y con heridas que no se ven. Después de 20 años en la ciudad, construyendo un imperio agroexportador, volvió a comprar las tierras que su padre había perdido en los 80. Pero no volvió solo. Llevaba abogados, contadores y maquinaria nueva. El polvo se alzó como un ejército cuando llegaron los camiones. Nadie en La Rinconada había visto nunca un tractor con GPS. Nadie en La Rinconada había sentido una humillación tan callada como ver a Ezequiel, ese que había partido con una maleta prestada, hablarle al intendente como si fuera un peón más. «Este campo tiene dueño otra vez», dijo Ezequiel, mirando al horizonte como quien mide el tamaño del mundo. «Y esta vez no va a ser para sembrar maíz. Vamos a transformar esto». Y lo transformó. Compró 3 estancias, cerró caminos comunales, desvió el cauce del canal que regaba los huertos de los pequeños productores. Instaló una planta de procesamiento que solo daba empleo a forasteros. El progreso llegó como un rayo. Rápido, brillante y dejando cenizas tras de sí. Los vecinos murmuraban, pero él sonreía desde sus oficinas vidriadas, con aire acondicionado y un whisky en la mano. «La tierra es de quien la trabaja, con capital», decía sin mirar a nadie. Don Roque fue uno de los primeros en enfrentarlo. Le cerraron el paso al agua y sus naranjos se secaron en 1 año. Ezequiel ni siquiera le contestó una carta. Solo envió a sus abogados. «Todo es legal, viejo», le dijeron. «La ley lo permite. Pero la ley no calma el hambre». Los hijos de los chacareros comenzaron a irse. La escuela cerró por falta de alumnos. En las noches se oían gallos cantar donde antes había risas. Los perros vagaban con costillas marcadas, y Ezequiel, desde su balcón alto, hablaba de exportaciones. Hasta que llegó la sequía. Una de esas que no avisa, que quiebra la tierra como una mala noticia. Las napas bajaron. El canal, ya casi seco por los desvíos artificiales, se convirtió en un surco de piedras calientes. Los equipos de riego fallaron. Las exportaciones cayeron. Luego, un incendio accidental en la planta, sospechoso pero nunca probado. Luego, una auditoría que detectó fraude. Después, una traición. Su propio socio vendió su parte a una multinacional. En menos de 1 año Ezequiel estaba fuera, sin tierras, sin dinero, y lo peor, sin nadie. Desesperado, regresó a pie. Caminó durante días hasta La Rinconada. Nadie lo reconocía, o lo hacían a propósito. Llegó al pueblo con los talones rotos, pidiendo pan a las puertas donde antes había dejado citaciones judiciales. Y entonces, en la acequia seca del canal, se cruzó con don Roque. «Esto era nuestro», murmuró Ezequiel sin levantar la cabeza. «No», respondió el viejo con una mirada llena de siglos. «Era de todos». Y siguió caminando. Ezequiel no supo cuánto tiempo pasó ahí, inmóvil. Los sonidos del campo lo envolvían como un castigo. Grillos, viento, hojas muertas. Por primera vez en su vida, no tenía a quién llamar. Hasta que escuchó un paso suave, una voz tímida. «¿Es usted don Ezequiel?» Una niña de no más de 10 años lo miraba desde el borde del camino.
En sus manos llevaba un pan envuelto en una servilleta. Mi abuela dice que usted tiene hambre. Ezequiel extendió la mano, temblando. El pan era tibio. Las lágrimas cayeron sin permiso. ¿Y tu abuela quién es? Aurora. Usted le compró su chacra hace años. Dice que se la llevó barata, pero que la vida le cobró caro. La niña se marchó sin esperar respuesta. Y Ezequiel, sentado en la tierra que creyó suya, comió en silencio. Y esa noche, bajo las estrellas que nunca supieron de títulos de propiedad, pensó por primera vez en devolver algo. La mañana siguiente encontró a Ezequiel aún en el mismo lugar, con los restos del pan en el regazo y una paz extraña en el pecho. La sombra de los eucaliptos había cambiado de lugar, y con ella que algo más también se había movido dentro de él. No volvió al pueblo. En lugar de eso, tomó el camino de tierra que bordeaba las chacras abandonadas, las que él mismo había comprado y cercado. Una a una, las fue viendo. Campos quemados por la sequía, casillas vacías, alambrados caídos. En cada una historia que conocía de memoria. Era como caminar sobre sus propias decisiones, pero al revés. Llegó hasta el puesto viejo de los Esteban, una familia que había vendido su última hectárea por una deuda de semillas que nunca pudieron pagar. En el umbral, vio a Mauricio, el hijo mayor, arrodillado, limpiando una vieja bomba de agua. ¿Usted otra vez?, dijo Mauricio sin alzar la vista. No vengo a pedir, respondió Ezequiel con voz firme pero cansada. Vengo a ayudar. Mauricio soltó una risa amarga, como quien ya no cree ni en su propia suerte. ¿Con qué? ¿Con consejos? Ezequiel sacó de su bolsillo un cuaderno arrugado, lleno de números y croquis. Era todo lo que le quedaba de sus años como empresario. Ideas, esquemas de riego, presupuestos, estrategias. Nada de eso valía en un banco, pero en manos adecuadas. Con esto, si todavía hay agua en el subsuelo, podemos armar un sistema de riego compartido. Por gravedad, entre todos. Mauricio lo miró por primera vez. Sus ojos tenían la misma desconfianza de todos los que aún vivían en la Rinconada, pero también una chispa de algo parecido al recuerdo de cómo era el campo antes de los tractores con GPS. ¿Y qué ganás vos? Nada, o todo. No lo sé aún, pero quiero intentarlo. Las primeras semanas fueron silenciosas. Algunos miraban desde lejos, otros escupían al verlo pasar, pero alguien debía dar el primer paso. Fue Aurora, la abuela de la niña, quien bajó del colectivo una mañana con 2 baldes de zinc. Si vas a mover tierra, yo sé dónde todavía hay humedad. ¿Con eso bastó? Poco a poco, los pocos que quedaban se acercaron. No por él, por la tierra, por lo que alguna vez fue suyo. Don Roque, aunque aún sin palabras para perdonar, comenzó a prestar herramientas. Mauricio trajo a su primo mecánico desde otra provincia. Aurora organizó ollas comunes en lo que fue el galpón de Ezequiel. El lugar se volvió un campamento, una reunión de almas cansadas pero tercas. Los esquemas del cuaderno se fueron transformando en zanjas, canales, compuertas rudimentarias. Trabajaban con palas, maderas y viejas bombas manuales. A veces, solo con las manos. Pero la primera gota volvió a correr por el canal justo antes del verano. Ezequiel estaba ahí cuando el agua volvió a cantar entre las piedras. No dijo nada. No hacía falta. Sabía que ese momento no le pertenecía, que era de todos. Meses después, los primeros surcos de verdura aparecieron en la vieja chacra de los Esteban. Luego, una hilera de girasoles detrás de la casa de Aurora. El pueblo ya no era el mismo. Ni Ezequiel tampoco. Siguió durmiendo en una cabaña armada con chapas rescatadas. Nunca más volvió a tener oficina. Una tarde, don Roque se acercó con una caja de madera bajo el brazo. Sin decir palabra, la dejó a sus pies. «¿Qué es esto?», preguntó Ezequiel. «El título de tus tierras. Te las devuelvo». Ezequiel negó con la cabeza. «Number, no quiero volver a ser dueño de nada». Don Roque lo miró entre escéptico y orgulloso. «Entonces, hacé algo con eso que nadie haya hecho antes. Compartilo». Así nació la cooperativa Agua de Todos, sin gerentes, sin dueños,
sin papeles de por medio. Solo acuerdos de palabra, trabajo compartido y cosechas que se repartían según el esfuerzo. El nombre fue idea de la niña, la misma que le había dado pan meses antes. Se llamaba Clara, y ahora corría descalza por los campos sembrados. Los camiones regresaron, esta vez trayendo herramientas donadas, semillas compradas con lo poco que juntaban en la feria. Los jóvenes empezaron a quedarse, los perros engordaron, los gallos cantaban junto a las risas. Y en las noches, Ezequiel aún se sentaba junto al canal. Con la camisa abierta, el rostro surcado por sol y viento, pero distinto. No pedía limosna. Solo escuchaba. Porque a veces, el que más ha tenido, necesita perderlo todo para encontrar su lugar entre los otros. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.